Buen día. Buenos días. ¿Qué os parece si oramos juntos, una vez más? ¿Sí? Padre, muchas gracias por un día más, Señor. Gracias por poder reunirnos, por poder alabarte, adorarte. Gracias porque esto lo podemos hacer gracias a ti, Señor. Gracias a que tú te acercaste a nosotros, te revelaste a nosotros, nos hiciste entender nuestra naturaleza, la necesidad que teníamos de ti, Señor. Y gracias porque con todo y perdonarnos, aún así, encima de todo, has puesto tu Espíritu en nosotros, Señor. Gracias porque es por medio de Él que podemos entender ahora tus Escrituras, Señor. Te ruego, Señor, que podamos, como ha dicho Walter, Señor, estar atentos a lo que tu palabra va a hablar, y te ruego, Señor, que uses mi vida, me ayudes a compartir lo que entiendo que tú quieres que hable hoy a tu iglesia, Señor. Te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Os invito a abrir vuestras Biblias en Marcos 1. Vamos a estar leyendo 5 versículos. Marcos 1. Yo voy a estar leyendo la versión TLA, traducción lenguaje actual. Marcos 1, 40 al 45. Dice la palabra del Señor. Un hombre que tenía la piel enferma se acercó a Jesús, se arrodilló ante él y le dijo: Señor, yo sé que tú puedes sanarme. ¿Quieres hacerlo? Jesús tuvo compasión del enfermo, extendió la mano, lo tocó y le dijo: quiero hacerlo. Ya estás sano. De inmediato, aquel hombre quedó completamente sano. Pero Jesús lo despidió con una seria advertencia. No le digas a nadie lo que te sucedió. Solo ve con el sacerdote para que te examine y lleva la ofrenda que Moisés ordenó. Así, los sacerdotes verán que ya no tienes esa enfermedad. Pero el hombre empezó a contarles a todos cómo había sido sanado. Por eso, Jesús no podía entrar libremente en los pueblos, sino que tenía que quedarse en las afueras donde no había gente. De todos modos, la gente iba a verlo. Voy a pedir que me pongáis el reloj y así no os molesto más. Jesús vemos en este pasaje que hace lo que Jesús vino a hacer. Y cuando se le acercaban los discípulos de Juan el Bautista a Jesús a preguntarle, ¿no? Porque Juan el Bautista estaba encarcelado y tenía dudas, ¿eres tú el que ha de venir o ha de venir otro? Jesús, ¿qué le dijo? Le dijo: ahora los ciegos pueden ver, los cojos caminan bien, los leprosos quedan sanos y los sordos ya pueden oír. Los que estaban muertos han vuelto a la vida y a los pobres se les anuncia la buena noticia de salvación. Jesús hace en este pasaje lo que vino a hacer, una de las tantas cosas que vino a hacer. Y en este pasaje encontramos 2 personas, a Jesús y al leproso. Un leproso anónimo, que no tiene nombre, no sabemos quién es. Y Jesús explica cómo lo sana. En este pasaje vemos cómo Jesús lo sana. Y este leproso vivía alejado de la sociedad. De hecho, los leprosos en aquella época tenían que a lo lejos decir: soy leproso, soy leproso, soy leproso. Algunos otros lo hemos escuchado más de una vez. Y eso implicaba que esa persona vivía sola, sin contacto humano. Y Jesús viene a sanar no solo la enfermedad que tiene, sino esa soledad que él tiene. Jesús hace que pueda reincorporarse a la sociedad. Una vez sano, puede volver a la realidad de la que viene. Algo que llama la atención es que Jesús le dice que no vaya anunciando lo que ha sucedido, ¿no? Esto en primera instancia puede llamar la atención. Esto se conoce o se le llama el secreto mesiánico, que consiste en que Jesús, en los evangelios vemos en diferentes pasajes, cómo Jesús dice: por favor, bueno, sin el por favor, ¿no? Pero dice: no digáis lo que ha sucedido. ¿Por qué? Porque Jesús sabía quién era Él, quién lo enviaba, qué venía a hacer aquí
y los tiempos de Dios. Entonces Jesús entendía que no era el momento, no había llegado todavía la hora de que se supiera quién era Él, el Hijo del Dios viviente, el Mesías. Por eso le dice, no digas nada. Jesús no está validando las ofrendas del Antiguo Testamento, ni está diciendo, hay que continuar con esto, ¿vale? Ahora que nadie empiece a coger aves, corderos, cabritos, no. Jesús no está validando eso. Lo que Jesús está entendiendo es que hay un tiempo y no había llegado todavía el momento. No había nada de malo en que la gente supiera lo que ha hecho, pero todavía no había llegado el momento. Porque entendía que su identidad todavía no tenía que ser revelada. Pero a mí lo que más me llama la atención no es que Jesús le diga al leproso, no digas eso. Me llama la atención que el leproso no le hace caso. El leproso no obedece lo que Jesús le dice. Y nosotros podemos caer, creo yo, en la torpeza de juzgar rápidamente al leproso y decir, ¿cómo es capaz este hombre, después de tremendo milagro, de no obedecer a Jesús? Y si hacemos esto, yo creo que estamos tirando piedras contra nuestro propio tejado. Porque creo que más de uno de nosotros escucha la voz del Señor, reconoce lo que el Señor le dice y aún así no hace lo que el Señor le pide. O al menos a mí me pasa. Algunos asienten, otros no. Nos pasa que reconocemos que Dios nos pide cosas concretas en nuestra vida. Quizás es hacer algo, pero quizás es abandonar algo. Y aún así nosotros no obedecemos, siendo que si nos sentáramos a escribir cada una de las cosas que el Señor ha hecho por nosotros, empezando por la salvación, tendríamos mucho que escribir. Así que es por eso que hoy quiero que podamos poner la mirada en este ex leproso y sacar algunas conclusiones que nos ayuden, a diferencia de él, llegar a ser obedientes en aquello que el Señor nos llama a hacer. Por eso he puesto como título, Jesús sana nuestras lepras. Porque Jesús sana nuestras lepras cuando nos acercamos a Él. Al igual que es leproso, tú y yo nos podemos acercar hoy al Señor. Da igual cómo estés, da igual cómo te encuentres, da igual lo que hayan dicho de ti toda tu vida, da igual la historia que tengas con el Señor. Hoy el Señor nos invita a ti y a mí, como nos invitó antes de conocerlo, a acercarnos a Él. Acercarse a Jesús no es una vez, salvo yo primero y por todos mis compañeros y se acabó. El Señor nos invita a hacerlo a diario. Y da igual cómo estés, da igual cómo te encuentres, da igual la situación en la que esta mañana hayas llegado aquí. El Señor te invita y me invita a acercarnos a Él. Ahora, igual que nos invita a acercarnos, nos invita a que reflexionemos y miremos cómo nos acercamos a Él. Porque vemos aquí el hombre leproso que se arrodilla delante de Jesús y dice, sé que tú puedes sanarme. En mi versión dice, ¿quieres hacerlo? Y este acto yo creo que se puede leer de diferentes maneras. Podemos creer, y yo entiendo que el pasaje así lo dice, el ex leproso se acercó convencido y con adoración, pero también podemos caer en la torpeza de creer que las formas lo son todo. Recordemos al joven rico, se arrodilló también delante del Señor, también le llamó Señor, pero su corazón no acompañaba a todos esos actos, ¿no? Tengo a mi hija, a la mayor, que tiene 6 añitos, no esa, la mayor, que ora por las mañanas, ¿no? Y tú la ves y le dices, las formas son increíbles. Cierra los ojos, junta las manos, pero cuando ora, dices tú, tiene que encontrarse con el Señor. Las formas son correctas, lo hace todo bien. Empieza dando gracias, llama a Jesús Señor, junta las manitas, cierra los ojos. La liturgia es perfecta, pero el contenido de las formas no es el que debiera. Postrarnos delante de Él, debemos hacerlo
de la manera correcta. Y las formas pueden quizás entorpecernos a la hora de acercarnos a Jesús. Creer que porque estamos haciendo las cosas que se supone que tenemos que hacer, lo estamos haciendo bien. Puede ser que estemos yendo al grupo de hogar, puede ser que estemos viniendo los viernes de oración, puede ser que estemos viniendo los domingos aquí, incluso puede ser que cada día por la mañana estemos religiosamente teniendo nuestro tiempo devocional, leyendo la Biblia. Exteriormente haciendo todo lo que se supone que tenemos que hacer. Sin embargo, no estamos cerca del Señor, ni de la manera que el Señor nos pide que lo hagamos. No basta con saber que Jesús puede hacer algo. Hay que creer que Jesús puede hacerlo. Estaba hablando Walter y digo, yo no le he pasado la prédica, ni le he hablado de fe, ni le he hablado de tocar, pero el Señor espera eso de nosotros. No solo que sepamos que Él puede hacer, sino que creamos que lo puede hacer. Además de arrodillarse, el exleproso usa otra forma, que a mi juicio es aparentemente piadosa, pero también se puede entender de otra manera. Y es la que os he leído hace un momento, que dice, ¿quieres hacerlo? Se acerca a Jesús y dice, sé que puedes, pero ¿quieres hacerlo? Y Jesús, ¿qué hace? Le sana, quiere hacerlo. Aparentemente esta frase de reverencia puede parecer muy piadosa y nuestras oraciones pueden ser puentes que nos unan con lo que Dios quiere hacer o pueden ser barreras que separen lo que Dios quiere hacer. Me explico. Si tú quieres, puede ser una barrera cuando yo no entrego algo, ni me entrego a mí en la oración. Cuando yo digo, Señor, si tú quieres que se haga, que así sea. Pero no me implico en la oración. No le digo, creo, Señor, que tú puedes hacerlo realmente. Y no tiene que ver la fe con algo que verbalizamos. No tiene que ver que hablemos más alto o más fuerte para que el Señor haga o no haga. La fe no va a hacer que sucedan las cosas, pero sí que nos va a poner en la posición de que puedan llegar a suceder. Nos ponen delante de aquel que puede hacerlo. ¿Me explico hasta aquí? Hasta aquí bien, gracias, Susan. Luego lo pregunto al cabo de un rato y veremos a ver si... No todas las puertas que se abren o todas las puertas que se cierran son del Señor. A mí me da miedo, y os reconozco, tenía temor de decir esto, digo, pero bueno, como estamos en familia, que todas las puertas que se abran o todas las puertas que se cierren pongamos como responsable al Señor. Porque entiendo que eso es una barrera. Eso implica, valga la redundancia, que yo no me estoy implicando en lo que está sucediendo. Y yo entiendo que el Señor quiere que nos impliquemos. Yo pensaba en Job, ¿no? Que oraba y decía, bueno, si tú quieres que Nínive se salve, pues que así sea. Pero no se quería implicar. ¿Por qué? Porque sabía que Dios era, ¿qué? Misericordioso. Y que si iba allí y predicaba, ¿qué iba a suceder? Pues que se iban a arrepentir. Y él lo que no quería era eso. No quería implicarse con esa gente malvada. Nuestras oraciones pueden ser puente cuando permitimos que esas oraciones, que esos si tú quieres, nos impliquen. No solo que requieran de nosotros fe, y no me refiero a esa fe verbalizada, de gritar y demás, sino que nos movilicen a actuar. La fe no se cuantifica en la manera que nosotros hablamos de bien o nos expresamos o conocemos la palabra. Yo creo que la fe se cuantifica en la manera en la que nosotros actuamos en base a lo que decimos que creemos. Y creo que el Señor quiere que nuestras oraciones sean más del estilo, si tú quieres, envíame a mí, Señor. Si tú quieres que eso suceda, envíame a mí. La semana pasada fue el Congreso. ¿Todos recordamos cuáles son las 3 partes? Vale, vamos a intentarlo hacer ahora que se nos escuche, ¿vale? Yo sé que todos lo sabéis por dentro, pero vamos a intentar... Muy bien.
Entonces, el Señor nos está llamando a eso. Nosotros podemos creer que el Señor puede hacer que Inca, la gente de Mallorca, pueda conocer al Señor. Pero ¿me está implicando a mí esa oración? Estoy diciendo, si tú quieres, yo sé que puedes, Señor, traer convicción de pecado a la gente, pero me está implicando no solo en creer, sino me está movilizando, está haciendo que mi día cambie, que mis prioridades cambien. Por la fe, Abraham creyó y le fue contado por justicia. Pero Abraham no creyó de un concepto o desde una idea abstracta. Eso le movilizó. ¿A qué? Incluso a atar a su hijo, colocarlo delante del altar y llegar hasta levantar el brazo con el cuchillo en la mano. Yo entiendo que el Señor quiere que nos movilicemos, no que atemos, aunque nos entre ganas, a más de un familiar y lo subamos al altar, sino lo que quiere es que nos movilicemos. Que si Él quiere y lo creemos, eso nos movilice. Y Jesús quiere sanar nuestras lepras cuando nos toca. Podemos acercarnos al Señor o creer que estamos cerca del Señor, pero ¿cómo cuantificamos cuán cerca estamos del Señor? ¿Cómo podemos medirlo? ¿Cómo podemos decir, bueno, yo estoy cerca del Señor, o yo al menos creo que estoy cerca del Señor? Yo creo que el leproso nos muestra la manera de hacerlo. El leproso estaba tan cerca que Jesús le tocó. Y ahora, ¿cómo nos toca el Señor hoy? ¿Estoy yo tan cerca de la palabra que permito que la palabra me toque? ¿Estoy tan cerca de mi responsable, de mi pastor, que permito que me corrija? ¿Estoy tan cerca de mi hermano que puedo sentir su dolor, su alegría? Yo creo que la manera de cuantificar si estamos cerca de Jesús o no son estas maneras. Si su palabra, si su espíritu nos toca, permitimos que nos toque, nos acercamos y decimos, Señor, aquí estoy. Jesús tuvo compasión, pero a Jesús no se le escapó. A Jesús no se le escapó la compasión. No era, oye, vamos a buscar momentos en los que Jesús es compasivo y encontramos este pasaje. Jesús es siempre compasivo. Entonces, no tengas miedo de acercarte al Señor. No tengas miedo de lo que el Señor te va a decir. No tengas miedo de lo que el Señor te va a mostrar. El Señor es compasivo. No tiene compasión en momentos esporádicos. Es compasivo siempre. Somos nosotros los que hacemos una lectura incorrecta de lo que Él nos dice. Es como el WhatsApp. ¿Sabéis de lo que estoy diciendo, no? Los matrimonios que nos comunicamos por WhatsApp. Qué complicado que es. Ni para organizarnos sirve. ¿Cuántas lecturas tiene el WhatsApp? Depende de quién lo lea, del estado de ánimo, emocional, una coma mal puesta, un interrogante. Jesús es siempre igual y siempre podemos leerlo con las mismas gafas. Él es misericordioso siempre, a cada momento. Pero el amor y compasión de Jesús no es algo teórico, no es algo conceptual que tenemos que tener. Ah, vale, yo sé que Jesús es compasivo. No, Jesús actúa y su compasión le moviliza hasta el punto de tocar a alguien que era impuro, alguien que había quebrantado la ley. Hemos dicho antes que tenían que gritar y decir, ¡hey, soy leproso, soy leproso! Pero por ley estaba prohibido que hablaran o tocaran a nadie. Este leproso está tan desesperado que se acerca a Jesús, tan cerca de él que Jesús puede tocarlo. Esto, en mi opinión, y solo mi opinión, y nada más que mi opinión. Yo creo que el leproso no esperaba que Jesús le tocara. Tenía fe suficiente como para decirle, eres sanado y ya está. Pero Jesús extendió su mano y le tocó. Dijo, tú has quebrantado la ley, pero yo también la quebranto por ti. Tú te has acercado a mí, pero frente a lo que tú has hecho, ese acto de fe, mi misericordia es más grande de lo que tú puedes esperar. No solo lo voy a decir, sino que te voy a tocar. Me voy a manchar las manos, me voy a implicar en esto. Esto es algo de los dos, no es algo solo tuyo.
toca al que está aislado social y emocionalmente. La Biblia no habla de su realidad, pero si usamos la imaginación, que el Señor nos ha dado cabecita para usarla, y nos ponemos a imaginar, no sabemos si tenía sobrinos, si tenía primos, si tenía hermanos, si tenía padres, esposa, hijos, amigos, pero sabemos que lo que no tenía era contacto con ninguna de las personas que pudiera llegar a tener de manera cercana. ¿Tú te imaginas por un momento cómo tenía que estar sufriendo esa persona? Nosotros damos por hecho que tenemos a nuestra familia hasta que fallece alguien y entonces nos acordamos de lo bueno que era y de las cosas bonitas que había hecho por nosotros. Pero imagínate que ahora te cogen, como con la pinza esta de los ganchos de juguetes, y te sacan de toda tu realidad y te aíslan por completo en una isla desierta. ¿Cómo te sentirías? No sabemos si estaba con otros leprosos o no, pero ¿qué angustia debía tener ese hombre? Hasta el punto de quebrantar la ley, hasta el punto de acercarse, de clamar. Y Jesús restaura todo eso. No solo la lepra, no solo la expresión en la piel, sino que restaura todo en su interior y permite que eso le lleve a donde estaba antes. Es por eso que le dice, ofrenda, ves al sacerdote, vuelve a la realidad en la que estabas caminando. Vuelve a lo que estabas haciendo antes de que pasara esto. Ha sido como un paréntesis. Y yo me preguntaba, ¿qué cosas quiere hacer Jesús conmigo? ¿Qué cosas quiere sanar? ¿Qué cosas quiere restaurar? Pero también, ¿qué cosas espera de mí, el Señor? Porque nosotros podemos leer este pasaje desde el prisma de el leproso, y creo que es así, el Señor quiere sanar nuestras lepras, pero también tenemos que entender que el Señor nos llama a ser como Él, y nos llama a que tengamos un corazón misericordioso que nos movilice a tocar a aquellos que nadie quiere tocar, a alcanzar a aquellos que nadie quiere hablar, a no juzgar, no señalar, no lapidar, sino a movilizarnos, a movernos, a implicarnos para que aquellos que están aislados, separados del Señor, puedan conocerlo. ¿Cuántas vidas pueden llegar a ser cambiadas por corazones misericordiosos como los que el Señor quiere que tengamos tú y yo? ¿Cuántas vidas? En tu trabajo, en tu hogar, en el gimnasio, en el supermercado, paseando, en la realidad del día a día. Ojalá todas las acciones del Señor fueran como la que vemos aquí en este pasaje, inmediatas. ¿A cuánto le gustan las oraciones contestadas inmediatamente? A mí. Amén. Aquí sí que hay amenes fuertes. Todos queremos eso. Clamar y que el Señor, ¿qué? Automáticamente, ¡pumba! Jordi, vienes con tus miserias, tus pecados, tus tropiezos. ¡Ale, te limpio, ya estás! Ojalá, ¿no? Ay. Pero no es así. No todos nuestros encuentros con el Señor son ni tan directos, ni tan audibles, ni sentimos y creemos en la misericordia del Señor, y menos aún tenemos respuestas inmediatas. Pero, ¿seguimos clamando al Señor a pesar de ello? Seguimos acercándonos y estando tan cerca como permitiendo que el Señor nos vuelva a tocar y decir, Señor, tócame, yo sé que tú puedes. ¿Quieres? Walter estaba hablando al principio y yo dije, de verdad, calcao, lo que es el espíritu. El Señor está haciendo un proceso aunque no lo veamos. A lo mejor hay cosas que no las vemos y dices, yo quiero que sea inmediato, pero cuando miras para atrás dices, gloria a Dios, que no soy el que era. Sigue trabajando en nosotros, a no ser que nos demos por vencidos. Y dejamos de creer y de clamar y de acercarnos tan cerca del Señor que Él nos pueda tocar y siga haciendo su obra de santificación, de sanidad. Y la realidad es que nuestra naturaleza caída huye de los procesos. A nadie le gustan los procesos. Y si te gustan los procesos, en fin. ¿Por qué? Porque los procesos ponen a prueba nuestra fe. Y sacan a la luz lo que realmente somos.
no lo que decimos ser, no lo que creemos ser, no lo que aparentamos ser, sino quienes somos de verdad. Y saca a la luz nuestras miserias, nuestro pecado, nuestros fallos. Y eso es una buena noticia, porque si no viviríamos engañados. Y Jesús alumbra todo eso para que salga a la luz y pueda ser tratado, pueda ser trabajado. Todas esas lepras tienen que ser limpias, pero no pueden ser limpias si no nos acercamos creyendo y reconociendo que estamos enfermos y que necesitamos un toque del Señor. Y yo entiendo también que el Señor nos llama a discernir, a saber qué diferente o qué oraciones son contestadas de manera inmediata y qué oraciones requieren un proceso. Porque de otra manera nos frustramos, o al menos a mí me pasa, ¿no? No todas las respuestas del Señor son iguales. De hecho, hay una cosa que en mi vida al menos reconozco que no ha sucedido de manera inmediata. Y que a veces veo que es como con cuentagotas, que es cómo el Señor está forjando su carácter en mí. Yo quisiera que fuera mucho más rápido y Él lo sabe, pero no es así. Y yo veo que hay procesos que llevan más tiempo. Y Jesús sana nuestras lepras cuando le obedecemos. El tiempo pasa y nos desanimamos cuando vemos que nuestro carácter no madura, no crece. ¿Y cómo valoramos, cómo identificamos el carácter? Bueno, si realmente estamos cerca del Señor, deberíamos reconocer su voz, que es lo primero, para poderla obedecer. Si realmente decimos que estamos cerca, deberíamos escucharla, reconocerla, creer y obedecer. Yo buscaba, ¿no?, para intentar encontrar una explicación, una definición de carácter, y encontraba una que decía: es el resultado de la actitud, los pensamientos, las intenciones, los deseos y las acciones. Todo esto me lleva a actuar de una manera concreta. Y podemos entonces concluir que la falta de carácter nos lleva a vidas de desobediencia y falta de amor. Las buenas intenciones no nos movilizan. El leproso vemos que desobedeció. Da igual si tenía buenas intenciones o malas intenciones. Da igual si estaba contento o estaba triste. Da igual si tenía ganas de anunciar a los cuatro vientos: ese hombre de ahí me ha sanado, yo antes era leproso. Desobedeció. Jesús fue claro, una seria advertencia le hizo: no digas lo que ha sucedido. Y él desobedeció. Ahora, hemos dicho antes que esto tiene que ver con el secreto mesiánico. Tiene que ver con que Jesús entendía que no era el tiempo todavía de que se supiera quién era Él. Y Él, aún así, desobedeció. Y yo creo que desobedeció por un motivo que todos y cada uno de nosotros comete como error, que es creer que nuestras decisiones y nuestras desobediencias solo nos afectan a nosotros. Y yo creo que eso es una mentira. Cuando nosotros desobedecemos, cuando nosotros pecamos, no solo me afecta a mí, afecta a todo el cuerpo. Afecta a mi hogar, a mi esposa, a mis hijos. Afecta a mis relaciones. Afecta a mi grupo pequeño. Afecta a la comunidad y afecta al cuerpo de Cristo. Y una de las mentiras es creer que, no, esto yo lo hago, yo vivo de esta manera y yo sé que el Señor me está pidiendo algo, pero esto es algo que solo me afecta a mí. No es cierto. Afecta a todo el cuerpo. Nosotros queremos que Dios sane, libere, provea, perdone, motive, sentir que nos ama cada día, que somos especiales, que está cerca. ¿Pero qué espera Dios de nosotros? Cuando nosotros decimos que Dios espera obediencia de nosotros, si no lo leemos desde la misericordia del Señor,
podemos creer que es un acto totalitario. ¿Sabéis? Las palabras las vamos cargando de significados, de experiencias, de malas experiencias, de cosas que vamos con el paso del tiempo añadiendo, carguitas pequeñas, ¿no? Yo cuando pienso en palabras veo círculos. Cada uno tiene su locura, esta es la mía, respetarla, gracias. Entonces yo imagino un círculo que es obediencia, ¿no? Y diferentes círculos que son diferentes palabras que van sumando a la palabra de obediencia. Y algunas no son buenas. Algunas cargando un significado peyorativo a una palabra que en sí no es mala. Porque el Señor, si nos llama a obedecer, nos llama a confiar que lo que Él nos está diciendo es la mejor opción. Nosotros a veces nos cuesta pasar de esa relación padres-hijos en las que si no obedecen hay consecuencias. Y entonces obedecemos porque creemos que si no obedecemos tendremos consecuencias. Pero el Señor, yo entiendo que nos llama un pasito más. Nos llama a obedecer confiando en que Él es un Padre bueno. Y que lo que nos dice es para nuestro bien y el bien de los que tenemos al lado. Porque si desobedecemos, no solo nos afecta a nosotros, sino que afecta a toda la gente de alrededor. De hecho, la palabra dice que Jesús no podía entrar libremente en los pueblos. Y yo me preguntaba, ¿cuántas veces yo tomo decisiones aparentemente inofensivas que afectan a otros? ¿Hay algo que Dios te ha dicho que hagas? ¿Hay algo que Dios te está diciendo que hagas? ¿Hay algo que Dios te está diciendo que abandones? ¿Hay algo concreto que te está pidiendo que inicies? Tenemos claro que Dios habla a través de su palabra, ¿no? Y a lo mejor lo que te está pidiendo el Señor es a través de su palabra. Algo que tú estás leyendo en el devocional, algo que te estás compartiendo. Pero a lo mejor hay algo concreto que el Señor te está diciendo. Quiero que inicies esto. Quiero que, no sé, cualquier cosa. Yo sé lo que el Señor me ha dicho a mí y sé lo que debería hacer. La buena noticia es que Dios no pone tanta carga en nosotros como para que dependa de nosotros todo el mundo. Dice la palabra que por causa de la desobediencia de este hombre, ¿qué sucedió? Que Jesús no podía entrar en los pueblos. Y hay una consecuencia. Pero al mismo tiempo que vemos que a pesar de eso, Dios permitió que la gente saliera a ver a Jesús. La buena noticia es que no somos tan importantes. Entonces, como siempre, hay una tensión. Ojo, hay consecuencias, pero el Señor nos dice, pero no vivas con miedo, con temor de qué vas a tomar, qué decisiones vas a tomar, qué va a suceder si no lo haces. No, porque yo estoy delante, detrás, a los lados. Y aun cuando tú fallas, yo estoy ahí. El reino de Dios y el avance del reino de Dios no depende de nosotros. Gloria a Dios, porque si no la iglesia no existiría. Si hoy estamos aquí, es por gracia y amor del Señor. Porque si la iglesia fuera del hombre, mamita. Para concluir, no sé cuán cerca estás tú del Señor en esta mañana. Y no me compete a mí decir eso. Pero sí que creo que el Señor nos está invitando a cada uno de nosotros a que hagamos un autoexamen. ¿Sabéis? En Palma usamos mucho esta palabra con los jóvenes. Hacemos muchos autoexámenes. Porque los exámenes son buenos. No son agradables, pero son buenos. Y yo creo que el Señor esta mañana nos está haciendo un autoexamen. Nos está invitando a hacer un autoexamen. A que nos podamos poner delante del Señor y reconocer cuán cerca estamos de Él. Cuán cerca estamos de su palabra, si estamos escuchando su voz, si estamos permitiendo que esa voz, esa palabra nos toque, nos transforme, nos siga limpiando, santificando, para forjar un carácter misericordioso que me movilice
a buscar a aquellos que aún no conocen al Señor. ¿Sabéis? Es un privilegio y muchas veces se nos olvida el poder hablar del Señor. A mí se me olvida. Y en esta mañana yo creo que el Señor nos invita a rendirnos delante de Él, a confiar plenamente en que lo que Él nos está pidiendo, sea lo que fuera, ya sea que tenga que ver con la misión o que tenga que ver con algo concreto que abandones, que inicies, nos está invitando a que confiemos, a que demos un paso, a que esa fe que decimos tener nos movilice. ¿Qué os parece si oramos? Padre nuestro, que estás en el cielo, Señor, gracias por hacerte hombre, vivir entre nosotros, Señor, padecer como nosotros, mostrarnos el carácter del Padre. Y gracias porque, a pesar de nuestras lepras, tú permites que nos acerquemos tan cerquita que tú nos puedes tocar, Señor. Y en esta mañana quizás hay hermanos aquí que se mueven de la forma correcta, hacen de la forma correcta, pero su corazón no está tan cerca de ti como para que tu palabra, tu espíritu, les toque, les transforme, les limpie. Y yo te quiero pedir, Señor, que rompas toda barrera que impida que tú nos toques, Señor. Trae convicción a las vidas de mis hermanos y hermanas, Señor. Rompe toda religiosidad en nuestros corazones, Señor. Toda forma que impida acercarnos a ti, Señor. Queremos ser obedientes. Y reconocemos que la carne es débil, Señor. Así que guíanos, Espíritu Santo, a hacer lo que tenemos que hacer, Señor. Lo que tú nos llamas a hacer. Gracias una vez más, Señor, por tu palabra. Por acercarte a nosotros. Gracias por lo que tú estás haciendo en nosotros a pesar de que no lo veamos, Señor. Ayúdanos a permanecer. Y que nuestras oraciones dejen de tener pinta de piadosas y tengan forma que nos implique. Muéstranos, Señor, cómo los heme aquí se tienen que traducir en acciones concretas, Señor. Gracias, papá, por tu palabra en esta mañana. En el nombre de Jesús.